comunes de los mexicanos, pero es un poco difícil, creo yo, hablar de una psicología específica del mexicano. No creo que sea tan, es muy complejo. Yo más bien creo esto que les decía al principio de esta idea de la etnopsicología como la psicología del originario de ese lugar del cual proviene y que es difícil generalizar, ¿no? Los mexicanos somos así o somos asá. Creo que uno puede encontrar características comunes en diferentes partes del mundo y que no necesariamente parten de la misma nacionalidad, ¿no? Creo un poco en eso, ¿no? ¿Y los de Puebla tienen características diferentes de los del norte, por ejemplo, de México o los de la ciudad de F? Sí, mira, yo creo en esta idea de la cultura, es decir, hay un autor que se llama Díaz Guerrero que fue uno de los pioneros en tratar de explicar lo mexicano, ¿no? Y creo que finalmente él cae en la cuenta de esta idea de la etnopsicología, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, es decir, los seres humanos, todos los seres humanos, interiorizamos una cultura que nos provee, ¿no? La interiorizamos y tenemos una forma de actuar. Te pongo un ejemplo, hace 10 años o 15, tal vez para los mexicanos era muy importante la virginidad en el sentido de nuestra pareja, ¿no? Yo pienso que hoy actualmente si la pareja que se casa con nosotros es virgen o no, creo que es un elemento secundario, pero probablemente hace 10 años era importante. El asunto sería el siguiente. Parece que todos coincidimos en que el medio ambiente, la cultura, la interiorizamos y la hacemos nuestra y nos comportamos así. Pero también creo que hay un proceso de contracultura, de respuesta, digamos, a esta idea y decimos, no, creemos que eso no es lo correcto. Creemos que, bueno, si la mujer llega virgen o no al matrimonio, bueno, no es tan importante o significativo y entonces cambiamos nuestra manera de ver el mundo, de ver las cosas. En el caso de los poblanos en concreto, eso implica remitirnos un poco a la historia de esta ciudad. Puebla fue una ciudad o se configuró como ciudad no porque tuviera una producción de algo, sino Puebla estaba pensado básicamente para que los españoles vivieran aquí. Puebla es una ciudad de paso, así fue constituida para ir al DF, a Veracruz, ese tipo de cosas. La característica de Puebla, y te has de haber dado cuenta que es muy común, sobre todo en la parte del centro histórico de la ciudad, encontrar yo creo que cada esquina o cada 2 esquinas una iglesia. Yo creo que somos una de las pocas ciudades donde encuentras iglesias constantemente. ¿Esto qué significa? Ok, entonces me hablabas de, bueno, si los poblanos son diferentes a los del DF o los del... Entonces te decía yo que, bueno, finalmente, si uno ve en Puebla, cada esquina o cada 2 esquinas encuentras una iglesia, ¿no? Entonces, esa cultura de la cuestión religiosa lo tenemos muy interiorizado. Y si tenemos interiorizado esa idea, entonces partimos de la idea de que los poblanos somos muy religiosos y por lo tanto valores religiosos los tenemos muy presentes. Y entonces eso implicaría que nuestra conducta, nuestro comportamiento giraría en torno a ese asunto. Es decir, implicaría también que somos muy, ¿cómo diría yo? Para ciertas cosas serían muy difíciles a acceder, ¿no? O sea, seríamos muy conservadores en esa lógica, ¿no? Sin embargo, te das cuenta que en el centro histórico también encuentras bares, cantinas, muy recurrentemente, ¿no? Entonces es una contradicción, o sea, por una parte una situación religiosa, pero por otra parte encuentras una serie de situaciones tan complejas como esta. O te pongo otro ejemplo. Finalmente Puebla es una ciudad de paso, ¿no? Pero ocupamos entre el tercer y cuarto lugar de personas infectadas de VIH-Sida, lo cual, bueno, sería contradictorio con ese discurso religioso. O por ejemplo, hay una estadística muy interesante que ocupamos a nivel nacional el primer lugar del número de suicidios en jóvenes. Y como tú sabes, el suicidio por la Iglesia Católica no está permitido, es un elemento mucho muy fuerte, ¿no? Entonces, vivimos en esa contradicción. Por una parte, una cultura religiosa muy interiorizada, ¿no? Pero por otra parte, hay otros elementos, ¿no? Entonces, es ahí donde
Sí, los poblanos es posible que una población muy importante sea muy religiosa, pero es probable que las nuevas generaciones, los jóvenes, no sean tan religiosos o vivan una doble moral. Por una parte vamos a misa los fines de semana o todos los días, pero por las noches nos olvidamos de ese asunto y vamos a bares, vamos a cantinas, vamos a una serie de lugares, digamos, que serían contradictorios con la parte religiosa. Y sí, la gente diría, vienes de Puebla, pues seguramente es muy religioso. Entonces se da todo este estereotipo que en algún momento la gente se lo cree y entonces por lo tanto, ¿no? O piensa uno en los estadounidenses y en la guerra y uno dirá, pues son repelioneros, ¿no? Y nada más les interesa este rollo, pero evidentemente no son todos, ¿no? Habrá algunos grupos que tienen estas premisas, incluso en los Estados Unidos, seguramente los del sur no son igual los del norte, que los del este, el oeste, pues, pero se crean estereotipos que la gente lo acepta como verdades absolutas, ¿no? Y entonces sí creo que sí, que una gran parte de los poblanos somos en ese asunto religioso, pero por otra parte no todos los poblanos perciben esa situación, ¿no? O son de esa manera. ¿Y cómo describes ser religioso en México? ¿Qué significa? Porque, bueno, hay muchos católicos en los Estados Unidos, pero ser católico en los Estados Unidos es diferente de ser católico en México. Sí, mira, creo que hay cosas diferentes. Yo te voy a hablar de 3 generaciones. Te voy a hablar de mi abuelita, ¿no? Mi abuelita era muy religiosa. Recuerdo que en su recámara tenía cuadros, ¿no? No sé, en la cocina es muy común, o en el comedor, la última cena, ¿no? Pero ella tenía en su recámara varias cosas, que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen del Sagrado Corazón de Jesús, en fin. Cuando era yo pequeño, recuerdo muy bien que ella me llevaba al rosario, es decir, todas las tardes me llevaba a misa, ¿no? Y ahí estábamos. Esa es, digamos, una generación, ¿no? Te estoy hablando como la década de los 60, ¿no? Bueno, mi madre también es religiosa, pero mi madre no iba todos los días a misa, ¿no? Yo creo que tal vez iba a los fines de semana. Tengo la imagen que alguna problemática se le presentaba y iba a la iglesia. Sería la segunda generación, la segunda. Si quieres, yo sería la tercera generación. Yo, por ejemplo, bueno, fui bautizado y todo este asunto. Mi hijo también está bautizado. Yo me casé por la iglesia. Creo que no tanto por mis deseos personales, sino porque creo que era importante que mi mamá se sintiera a gusto, mi esposa se sintiera a gusto, mi suegra se sintiera a gusto, y decía yo, bueno, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero yo no voy a misa todos los días. Mi hijo acaba de hacer hace un par de meses la primera comunión y él tampoco va, digamos, a misa todos los días. Yo no sé si la siguiente generación, o sea, la cuarta generación, que sería mi hijo, incluso yo no sé si a sus hijos los bautice, en fin. Entonces creo que algunas generaciones y en algunas poblaciones, en algunos colectivos, esta parte religiosa de ir a misa todos los días ya no está tan presente. Creo que se vive ya de una manera diferente en ese sentido. Y bueno, también otras religiones han llegado a México, como los Testigos de Jehová u otras, que bueno, ante esa confusión de un ser espiritual, bueno, pues acogen, digamos, a otros colectivos, pero creo que la parte religiosa cada vez se vive de forma diferente o distinta, pero sí tenemos, ¿no? Te pongo un ejemplo, creo que somos el único país en América Latina y probablemente en el mundo que nos identifiquemos con una deidad como es la Virgen de Guadalupe. Vas a cualquier otra parte del mundo y no encuentras una deidad que acoja a todo un pueblo, es casi muy difícil. Más bien hay como que deidades, digamos, en zonas, en lugares, ¿no? En estados de la República, pero creo que en el caso de México la Virgen de Guadalupe es una deidad que cohesiona a todo un país, lo que no encuentras en otra parte del mundo, ¿no? ¿Y por qué piensas que funciona así? Pienso que la idea de la Virgen de Guadalupe cohesiona un país porque incluso los movimientos políticos revolucionarios se toman como estandarte de la Virgen de Guadalupe.
O sea, sí hay una identificación en ese sentido. En Portugal, bueno, pues habrá la Virgen de Fátima, me parece, ¿no? Pero bueno, pero hay toda una identidad, ¿no? De una deidad que además tiene rasgos o características indígenas, que es morena. Es muy difícil encontrar en cuestiones religiosas una deidad que tenga ciertos atributos físicos a lo que puede tener un mexicano, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que sí, somos un país con una influencia religiosa, ya no tan fuerte como antes, pero, ¿cómo decirte? Como por quedar bien, actuamos de esa manera, pero probablemente estemos pensando en otras cosas, en otras formas de hacer la vida, ¿no? Que la iglesia a lo mejor no lo permitiría, ¿no? ¿En cuáles otras cosas de la psicología piensas que los mexicanos están cambiando de generación en generación? ¿Cuáles son las...? Claro, mira, yo tengo la impresión que en el mundo, yo he podido tener la oportunidad de estar en Cuba y estar en España y un poco en los Estados Unidos. La imagen que se dejó de nosotros es esta idea del charro, ¿no? Del charro con caballo, que toma mucho, que es muy mujeriego, que la vida no le importa. Tengo la impresión que la gente se quedó con esa idea y en el mundo como que te la reflejan. O se ve raro que un mexicano no tome tequila y no cante, ¿no? Se ve raro, ¿no? Entonces como que nos devuelven una identidad que creo que ya no somos tanto. Alguien que influyó mucho a nivel mundial y a nivel nacional, pues sin duda fue Octavio Paz, ¿no? Con El laberinto de la soledad, cuando él habla sobre las máscaras que tenemos los mexicanos, ¿no? Que enmascaramos nuestra vida, digamos. O cuando él habla de los hijos de Malinche, ¿no? De esta idea desde los españoles, ¿no? O de la idea de Todos Santos, de la muerte y esos asuntos. Estoy convencido, como dice un amigo extraordinario de Octavio Paz, Enrique Krause. Él dice que el problema con El laberinto de la soledad es que no se leyó como un libro de literatura, sino se vio como un espejo. Esos somos los mexicanos. Yo creo que la psicología del mexicano, la etnopsicología del mexicano ha cambiado. Tengo la impresión de que sí hay rasgos, características que seguimos teniendo de alguna manera, pero también creo que los mexicanos nos estamos planteando otras formas de ser. Me parece a mí, por ejemplo, que el rollo de la equidad, la idea de una mayor igualdad entre hombres y mujeres en términos de derechos. Las mujeres en este país no tienen más de 50 años que votan, cuando en otros países nos llevan en ese sentido. Creo que hay ciertos avances en esta idea del machismo. Creo que no es tanto ya el machismo como una forma de ser del mexicano. Creo que ya no se presenta tan pura, ya hay diversidad. Sin embargo, a veces la historia nos insiste en demostrarnos que sí somos un poco machistas o machistas. Si uno piensa en las muertas de Juárez, bueno, está muy claro ese asunto, ¿no? Pero creo que la psicología del mexicano se ha venido cambiando. Creo que los mexicanos cada vez tenemos actitudes más participativas, más incluso contestatarias en ese sentido. Y creo que somos una nueva generación de mexicanos que nos preocupamos. Creo que decir que hoy el mexicano es corrupto, ese asunto, no son todos. Hay gente, digo, como en cualquier parte del mundo, pero creo que los mexicanos se están preocupando un poco más por las cuestiones ambientales, se preocupa un poco más por una participación política en este sentido, se preocupan por tener un mundo más justo, pero estamos en ese proceso de reproducir culturalmente todo este pasado, pero también estamos en un esquema de construir cosas diferentes, de nuevas posibilidades, ¿no? Y como que la idea es que el mundo nos mire de forma diferente, ¿no? Como que esta idea del mexicano, de campesino, indígena, se va modificando, se va construyendo, y creo que hoy el mexicano, al intercambio con otras culturas, ¿no? Está, no sé si modificando su identidad, pero sí está partiendo una idea más justa, más igualitaria. Y creo que en algunos momentos los mexicanos actuamos de cierta manera
básicamente por un esquema de sobrevivencia, ¿no? De que si no hacíamos esto, bueno, pues será difícil seguir sobreviviendo. Si uno empieza y cree uno que los indígenas finalmente son obedientes, que a todo lo dicen que sí, que no chistan, que son analfabetas, que no sé qué. Creo que eran por cuestiones de sobrevivencia, pero en 1994 con el movimiento armado del EZLN demuestran una gran capacidad de movilidad social, del uso de las tecnologías, por ejemplo a través de la internet. Yo la idea del indígena ya no es de ese indígena que teníamos de pueblo, de sombrero agachado, a todo diciendo que sí, ¿no? A dispuesto a dar a la esposa o a dar a la hija o a la hermana. No, yo creo que no, yo creo que las cosas se van cambiando, creo que el país está tomando conciencia de las oportunidades que tiene. Nos falta mucho por hacer, pero creo que los mexicanos, algunos, tal vez no todos, se intenta que este país se vaya modificando, se vaya cambiando, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. No, hombre, a ti. No, es de... Okay. Horacio Castillo Aja, antropólogo, profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla. Qué bien. ¿Y qué tipo de clase de hacer acá? Bueno, básicamente me dedico a dos áreas, una orientada más bien a la sociología, ¿no? En donde damos materias que son problemas sociales de México, y otra materia que se llama ideología y cultura a través de las instituciones, que son las materias para el área de sociología. Muy bien. Y para mis estudiantes que no saben nada de los problemas sociales de México, ¿qué nos puede informar? Bueno, el curso de Problemas Sociales de México lo hemos dividido, porque no es un trabajo solo mío, Sí. es un trabajo de varios profesores. Lo hemos dividido básicamente en 6 grandes temáticas o grandes temas que se abordan en todos los sentidos. Primero, lo que intentamos es reconstruir o hablar de la historia y por qué tomar la historia como un elemento de partida para entender los problemas sociales de México, sobre todo los problemas contemporáneos, ¿no? Y posteriormente dentro de esto se habla de las ciencias sociales. Estamos hablando de que muchos de estos problemas sociales pues solo tienen que estudiar las ciencias sociales, y hay que explicarle al alumno, ¿no?, cuáles son las ciencias sociales más importantes que podrían ayudarnos a interpretar esa realidad o eso que está pasando en México. Una vez hecho esto, en una dinámica con los estudiantes se discuten cuáles son esos principales problemas, ¿no?, que ellos tengan conciencia de estos principales problemas. Posteriormente empezamos a reconocer ya estos problemas, y con el primero que iniciamos es el problema indígena. El problema indígena en México es un problema fundamental que va evidentemente desde la conquista, desde que llegan los españoles a lo que llamamos México o Mesoamérica, que va desde la conquista hasta la época actual con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y finalmente, y bueno, lo que se trata es reconocer qué es lo que hace que el problema indígena sea un problema que no ha desaparecido en México, se mantiene, está constante, y que tiene pues un fundamento social y cultural, y que aborda todas las áreas de México, ¿no? El desarrollo, la política, la cultura, la economía, bueno, y que está constantemente en la discusión de todos nosotros. Y si tomamos en consideración que los indígenas pues no solamente están allá, ¿no?, escondidos en sus regiones, sino que conviven en las zonas urbanas. Luego, inevitablemente tenemos que pasar a un tema, pues sin duda complejo, difícil, como es el de si México es un país democrático o no. Nos han pintado como una dictadura perfecta, que dura 6 años y que después de esos 6 años vendrá otra persona a dirigir el rumbo de este país. Pero finalmente también hay que perder de vista que ha habido una apertura, una transición hacia la democracia que no acaba de ser un modelo claro, y que habría que entender qué está pasando, ¿no? Ahí pues estudian los modelos de democracia, se habla de la democracia participativa, del papel de la sociedad civil en esa democracia,
se habla de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y cuál es su función al interior del país y cómo podemos nosotros hacer que esto cambie. En cuanto a la democracia, pues habla también de esta creación del Instituto Federal Electoral, un instituto que, al contrario, rige el proceso electoral en el país, en los municipios, en los estados, y que estos institutos electorales pues están en manos de ciudadanos. Entonces estaríamos pensando que este instituto encargado de las elecciones es un instituto democrático, pero también se dan conflictos al interior de este instituto, pues hay que ver qué está pasando. Y algo que por desgracia también está como muy de moda es resolver los conflictos electorales. No somos capaces de resolver los problemas en los votos, o los votos son tan cerrados ya las elecciones, la lucha partidista es tan cerrada que de repente hay que recurrir a otras instancias para ver cómo se puede resolver el conflicto electoral. En todo esto pues también se analiza el papel de los partidos políticos. La gente ya no cree tanto en los partidos políticos, que es algo muy común en México y bueno, creo que en el resto del mundo. La gente ya no vota tanto por el partido político, vota muchas veces por la persona, porque habla bonito, porque les cae bien, porque es muy guapo, porque tiene una función o tiene una visión distinta a los demás, y votan por él, y ya no votan por la ideología o por lo que sería el partido político. Es algo que está pasando en casi todo el mundo, ¿no? En Francia, en Italia, en España, que son los modelos que podemos ver como más claramente, y incluso en Inglaterra, ¿no? En Estados Unidos no tanto, sigue habiendo todavía una lucha bipartidista que se contrapone a la visión que tenemos el resto del mundo, ¿no? Insisto, ya no se vota por el partido o por la ideología, se vota exclusivamente por la persona y por lo que creemos que esto puede hacer. Esto tiene que ver con conflictos electorales, cómo lo hacemos, cómo lo entendemos, cómo lo resolvemos. Y el siguiente gran tema es desempleo y migración. Pareciera como, evidentemente es algo ligado. La gente, particularmente en México, migra a los Estados Unidos, no es un misterio. ¿Por qué? Bueno, sin duda por causas económicas. Aquí no gano lo suficiente como para vivir bien, pues me voy a Estados Unidos, voy a ganar dólares y a cumplir el gran sueño americano. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, evidentemente cuando se van a vivir a Estados Unidos pues viven en condiciones muy parecidas a las de acá, pero lo que permite este cambio pues es el ahorro en dólares. A la hora que se viene aquí y se hace la conversión en pesos mexicanos, pues es mucho más de lo que se esperaba. Entonces, bueno, algunos antropólogos, sociólogos, lo que están diciendo, la gente ya no, el factor fundamental por la migración es el económico. Pero también ya hay otro factor importante que no podemos perder de vista, que es el factor, digamos, de prestigio social, ¿no? Hay comunidades en México en donde migrar ya es como el destino de los jóvenes, que dicen, bueno, yo terminando la secundaria me voy a Nueva York, o me voy a Chicago, o me voy a Los Ángeles, porque allá están los parientes, porque allá están los amigos, y porque es un asunto, insisto, ya que rebasa estos límites económicos. Es fundamental lo económico, pero ahora también es esta suerte de prestigio, ¿no? Hay municipios, hay pueblos en México que uno puede llegar en temporadas de mucho trabajo en Estados Unidos y el pueblo está deshabitado, ¿no? En temporada de invierno, que es cuando baja la ocupación en Estados Unidos, pues la gente se regresa a esos pueblos y vuelven a subir y a resplandecer estos pueblos, ¿no? ¿Y cómo distingue uno esto? Bueno, hay cambio en la construcción de las casas, camionetas con placas de los estados en Estados Unidos, aparatos electrodomésticos que difícilmente se pueden ver en esas comunidades, pero que se traen los migrantes y que, bueno, finalmente cambian el paisaje de las comunidades. Por lo tanto, los factores de expulsión son básicamente el desempleo, pero ahora hay este prestigio hacia migrar hacia allá. Y el otro tema, el siguiente tema es el de la seguridad. Se habla mucho de la inseguridad en México, ¿no?
se habla mucho del secuestro, del robo, la violencia intrafamiliar o doméstica, y desde luego pues el gran tema que es el narcotráfico. Bueno, pero todos estos temas habría que ver en dónde, no tanto dónde está el origen, pero sí cómo han ido modificando o evolucionando. Voy a citar un ejemplo, digamos, en las comunidades indígenas es normal hasta cierto punto que a alguien, a los niños o a las niñas particularmente, pues las mamás a la hora que los están enseñando a cocinar, pues les quemen la mano, ¿no? Bueno, es una preparación. Si yo aprendo a que me quemo con eso, pues voy a tener cuidado, ¿no? Es una preparación. Claro, de repente ante nuestros ojos, pues, ¡ay, qué violencia! Son temas, ¿no? Digo, es difícil hablar de este asunto. Pero bueno, evidentemente hay un asunto de violencia que debe atenderse. Y esta violencia pues tiene un origen y tiene una causa que tendríamos que ir explicándonos todo esto. Desde luego, no podemos hacer de lado, el narcotráfico México es un país tradicionalmente de paso, ¿no? para el narcotráfico. Sí hay producción de ciertos productos aquí, pero más bien es el paso, ¿no? Es lo que ha provocado, y desde luego ha provocado muchísimas mafias, como en todo el mundo. No estamos ajenos a esto. Pero hay que tener una posición con respecto a esto, ¿no? El otro gran tema, que es un tema, insisto, que no son temas que estén separados de la realidad del mundo, sino que están ahí constantemente. El otro gran tema es el tema de la problemática ambiental. ¿Qué estamos haciendo con el ambiente? Hay deforestación, estamos acabando con los mantos freáticos, estamos acabando con el agua, estamos provocando sobrecalentamiento, usamos cada vez más nuestros coches, las ciudades están creciendo sin un plan estratégico de crecimiento, y entonces vamos quitándole territorio o terreno a las comunidades. Y esto, bueno, finalmente hay que ver qué está pasando. Tiene que ver con un asunto que se habla mucho del desarrollo sustentable, porque finalmente, ¿cómo le vamos a hacer? No nos podemos acabar en el mundo en el que estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros como estudiantes, particularmente, ¿cuál es nuestra concepción de esto? Desde luego en México el problema está siendo abordado desde muchas maneras, y hay sin fin de comunidades alrededor de México y en todo el país, comunidades que ya están haciendo un manejo de desarrollo sustentable, ¿no? Ya no se usan agroquímicos, ya hay una producción más basada en el conocimiento tradicional de las comunidades, y que esto pues hay que verlo, ¿no? No platicado suena muy bonito, pero hay que verlo, hay que reconocerlo y estar ahí. Y también dentro de este asunto de la ecología, México es el tercer país en riqueza de biodiversidad, ¿no? La India, China y México son los países que tienen un gran manejo de recursos ecológicos, de diversidad ecológica. Y entonces esto está trayendo algo que está pues en la discusión mundial, que es la biotecnología, ¿no? Y México pues en esta riqueza hay que entender que es esta biodiversidad, cómo la podemos proteger, conservar y sobre todo desarrollar, ¿no? Hacer un desarrollo ecológico que pase no solamente al ecoturismo, sino que también pase a la protección de ciertos saberes tradicionales. Cómo curamos con las plantas,